10:27 de la mañana y como la música y la cortina lo indica, ha llegado el momento del Sergio Chequi Visiglia con su columna del día de hoy. ¿Cómo andas, Agu? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien. Acá estamos para traer... hoy no vamos a hablar de ningún deportista ni de nadie relacionado al deporte. Ok. Así que, ¿Para qué estás acá, Sergio? Sergio, o sea, uno espera que la columna de deportes tenga que ver con un deportista. ¿Cómo no se te cae la cara de vergüenza? Estamos en eso. No, bueno, pero entonces dijiste de qué no, de qué sí. ¿De qué sí? Bueno, vamos a hablar de alguien que hoy cumpliría 123 años, en el día de hoy. Sí, nació... Ahí está, sí. Feliz cumpleaños. De donde quiera que estés. Nació el 26 de abril del año 1900. Ajá. Se trata ni más ni menos que de Roberto Emilio Godofredo Arlt, ¿no? Más conocido como Roberto Arlt, por supuesto. Bueno, novelista, cuentista. Te estás metiendo en mi territorio. Te estoy metiendo ahí en tu data, así que vamos a tener mucho para pimponear, me parece, Agus. Bien, me parece. Bueno, dramaturgo, periodista, incluso inventor también argentino. Considerado uno de los más importantes escritores del siglo XX, sin dudas, en Argentina. Grandes novelas, El juguete rabioso, Siete locos, Danza llamas, bueno, hay un montón. También, por supuesto, las aguafuertes, ¿no? Su principal característica, que era esa cuestión de crónicas que hacía en los diarios, generalmente el diario El Mundo, donde hablaba de una manera, tenía esa cosa de, bueno, vos lo sabrás bien, Agus, de mucha metáfora, muchas comparaciones todo el tiempo bien fuertes, y mezclaba mucho su lenguaje más coloquial, con algunas palabras también más eruditas, más rebuscadas, porque él tenía siempre el complejo de que había sido bastante bastardeado él en su momento, porque bueno, no había terminado ni la primaria, ¿no? Entonces se lo trataba de que era uno de los autores más de los, por decirlo de alguna manera, más brutos, ¿no? Medio que lo trataban así. Sí. Y él tenía también ese complejo, entonces él buscaba meter siempre palabritas así más extrañas y rebuscadas, y bueno, generando esa característica típica de él de llevar a las voces más marginales a los propios relatos, ¿no? Que era algo que no se hacía tanto, y obviamente acá empezó en su momento con la poesía gauchesca, sin duda, sí hay una larga fila, pero estaba siempre esa cuestión entre lo popular y lo alto, ¿no? Y lo culto. Él mismo ya de por sí, desde su labor, era considerado más un periodista que otra cosa. Exacto, ¿no? De entrada, sí. Algo más ajeno a la literatura, por supuesto, digo, nada que ver con la realidad, y él se ocupaba mucho de eso, de llevar esas voces y de llevar esa traducción un poquito al mundo literario. Bueno, vamos a hablar entonces de los... Bueno, en todo ese mundo literario aparecen los deportes muchas veces en sus relatos. Más que nada en sus aguafuertes, donde hablaba mucho también, bueno, se mezclaba lo periodístico muchas veces, pero también en sus novelas, ¿no? Así que vamos a hacer un repasito caprichoso, si se quiere, porque pintó, ¿no? Relacionarlo a partir del homenaje de su aniversario con los deportes, que es lo que nosotros hablamos. Y bueno, vamos a ir, para empezar, bueno, contamos que tiene referencias hasta al boxeo, al tenis, a las carreras de caballos, a las bochas también, al cricket incluso, y por supuesto al fútbol, aunque él siempre dijo que no era un futbolero, la verdad que no era el deporte que más le gustaba. Pero vamos a arrancar con las bochas, así de una, así de entrada, y vamos a ir directamente a la novela El juguete rabioso, que es del año 1929, su primera novela, una de las novelas más autobiográficas, ¿no? de Roberto Arlt. Está contada en primera persona, el personaje principal se llama Silvio Astier, no vamos a contar tanto la cuestión, pero básicamente cuenta, ¿cómo te diría?, los problemas que tienen que enfrentar en su vida, donde empiezan a querer ser maleantes, ¿no? Está como dividido en 4 partes, en 4 capítulos independientes. Tiene los ladrones, después los trabajos y los días. En el primer capítulo un poco explica todo de dónde viene, ¿no? Y tuvo toda la cuestión marginal muy presente, y donde con otro amigo arman el Club de los Caballeros de la Medianoche, que lo que hacían era más que nada hacer pequeños choreos por el barrio, chiquitos, nada grave, ¿no? Pero vamos directamente a la parte de bochas. En un momento ya más grande, habla con otro amigo que es el Rengo, en este caso, y bueno, empiezan a hablar, y después de un diálogo se pone a pensar el personaje principal, y dice: toda la tarde caminamos al azar, perdido en el pensamiento, sobrecogidos por desiguales ideas. Recuerdo que entramos a una cancha de bochas, allí bebimos, pero la vida giraba en torno nuestro como el paisaje en los ojos de un ebrio. Imágenes adormecidas hacía mucho tiempo, semejantes a nubes, se levantaron en mi conciencia
el resplandor solar que hería las pupilas, un gran sueño se apoderaba de mis sentidos y a instantes hablaba precipitadamente sin ton ni son. Hay una película protagonizada por Julio de Gracia y Pablo Cedrón, que es del año 1984, dirigida por Aníbal Di Salvo y José María Paolo Antonio, y tenemos justamente ese pedacito. Ay, a ver. Para ver. Así que... ¿Tenés valija vos? No. Suavecito. La única que había se la llevó el viejo. Va. Igual mucha ropa no vamos a llevar. Compramos todo ya. Una camisa, unos calzoncillos. Sí. Pero ojo, que allá se ver. Cuando acá hace calor, allá hace frío. Cuando acá hace frío, allá hace calor. Bueno, entra en acción las bochas. Obviamente el Rengo de la Gracia, ¿no? Y Pablo Cedrón es el personaje principal, que es Silvio Astier. Estaban ahí medio como planificando un futuro paso en sus cuestiones maleantes. Y bueno, en el medio se ponen a jugar las bochas. Y acá empieza, mientras empieza a lanzar la bocha de Gracia, el personaje de Gracia, empieza ese pensamiento del personaje principal que un poco lo hablamos recién. Y bueno, lo escuchamos también un toquecito para terminar este video. ¡Por los dos, pibe! La vida giraba alrededor mío como un paisaje en los ojos de un ebrio. De pronto, una idea apareció en mi espíritu. Yo la sentí avanzar en la entraña cálida como un hilo de agua, hasta que me tocó el corazón. Y si lo delatara. Bueno, ahí entonces, la parte, bueno, recomendadísimo, por supuesto, toda la obra de arte, pero bueno, este libro en particular a mí me encantó, me parece que es de lo más bello, ¿no? De todo, para mostrar toda esa época y su vida también, incluso, ¿no? Totalmente. Vamos a ir al ajedrez ahora, Epa. Otro, tal vez el que más está presente en la obra de arte. Sí, Y ¿no? muchos dicen que incluso es uno de los que introdujo el ajedrez en el género novela en Argentina. Mirá. Así directamente dicen, La pelota. Bueno, obviamente en sus célebres Aguafuertes lo recrea mucho tiempo. De hecho, en algunas incluso hace como radiografías de algunos ajedrecistas de la época. Y hasta en alguna medio que habla de un juego en particular, ¿no? O sea, como que se mete mucho con el ajedrez. Pero nos vamos a centrar en la novela Los Siete Locos, que es la siguiente de Roberto Art. Hace mucha referencia al ajedrez en esa novela, sobre todo en ciertas planificaciones. A ver, para contar un poco y sin tampoco contar tanto de qué se trata, medio que se podría decir que hay son personajes que buscan hacer la revolución en cierta forma, por decirlo entre comillas. Sí. Su objetivo es ese. Su objetivo es ese. Hay uno que le da idea, que es el astrólogo, ¿no? Que se le dice. Pero bueno, hay personajes de todo tipo, hay milicos en el medio también metidos, ¿no? Está toda esa cuestión. Estamos justo en la previa del primer golpe militar, ¿no? En Argentina, del año 1930. Y en ese caso, en un momento cita también, vamos a citar una partecita, que cuando relata la planificación de un secuestro, dicen: es perfecto el plan, cierto que todo se presta, las direcciones del ministerio, no tener parientes, el vivir en una pensión, es más claro que una jugada de ajedrez, ¿no? Empiezan a hablar. Después, más adelante, se lo presenta a Erdosain, que es el protagonista de la trama, muy contrariado con toda la cuestión, y dice: de pensar con razonamientos de líneas nítidas como son las jugadas de ajedrez, ¿no? Empieza a hablar, y hay una parte que para mí es como muy... Bueno, en este sentido, obviamente no dijimos que desde donde empiezan la cuestión y la financiación de toda esta organización secreta que arman es dentro de una red de burdeles, ¿no? O sea, parte de ahí la cuestión. Y bueno, hay una parte muy que a mí me gusta, y acá vamos a hablar después también, vamos a mostrar otra partecita, porque hay una peli también, que se engancha con Los Lanzallamas, que es la siguiente novela, que es una especie de continuación de Los Siete Locos. Acá, en un momento, un abogado le dice al astrólogo, mientras siguen armando la entre comillas, revolución: los únicos que pueden oprimir y tiranizar a un Estado son los militares. Entonces auxiliamos a los militares a clavar las uñas en el poder.
Es un juego largo. Lo que ocurre es que nosotros somos una raza vara acostumbrada a decir, es preferir una paloma en mano a 100 volando. Yo, en cambio, prefiero 100 palomas volando a una en mano. Esta también es la táctica del ajedrez. Claro. ¿No? Cuenta. Dice, un ajedrez a largo plazo, por supuesto, donde muchas veces se facilitan las intenciones del contrincante, lo hacen pensar que está bien para después, ¿no? Rápidamente. Exacto, el famoso para peor mejor. Y ahí también en los diálogos dice, hay que jugar al ajedrez, querido amigo. El ajedrez es un juego maquiavélico por excelencia. Ahí está. Tartakower nombra a un jugador, un ajedrecista polaco, Tartakower, quien después fue parte de la resistencia francesa y después estuvo como espía en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También, además de ser ajedrecista. Así que mirá este dato que obviamente en ese momento no sabía, porque esto es previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por supuesto. Un jugador dice que el ajedrecista no debe tener un solo final de juego, sino muchos. Que la apertura de una jugada, cuanto más confusa y endiablada, más interesante, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Y para mí la mejor parte de esto es cuando están dirimiendo qué hacer con los milicos, que eran parte de este plan. Y acá la frase es, los militares se mantendrán y además son lo suficientemente brutos para llevar a cabo todos los disparates necesarios para despertar la conciencia revolucionaria del pueblo. Harán disparates, no le quede la menor duda. Todo militar es un déspota que se ríe a carcajadas de las ideas. Hay que colocarlos en el poder, permitir que le ajusten las clavijas al pueblo, entre comillas. Y claro está, el pueblo que lo que menos tenía era ser revolucionario y comunista. Nos situamos en la época, ¿no? Fines de los 20, principios de los 30. Por contradicción con esa minoría se convertirá en bolchevique y antimilitarista. Se necesita un dictador enérgico y bárbaro, cuanto más bruto mejor. La pólvora sola arde en el aire, encerrada en un recipiente forma lo que se llama una bomba. Ajedrez puro, querido amigo. No tenemos que evitar el poder militarista, por el contrario, apoyar firmemente sus decisiones. Ellos necesitan el pretexto bolchevique para cercenar las libertades del pueblo que ignora cuál es la esencia del bolcheviquismo, ¿no? Básicamente lo que dice es, dejémoslo entrar a los militares para darnos cuenta de lo que son y para realmente ahí levantarnos en armas. Medio que por un lado, si hacemos futurología, no le pegó tanto a volverse comunista, sí le pegó a que los militares iban a terminar como terminaron, pero en el largo plazo también, como lo dijo, ¿no? Me gusta que si bien sus metáforas funcionan, digo, en muchísimos niveles, esto de los propios personajes tirándola de la... Fue puro ajedrez. Bueno, claro. ¿De qué está hablando? Pero sí, pero a su vez sí funcionan, ¿viste? Como... Y en la película Los Siete Locos, que es del año 1973, o sea, anterior a la peli que vimos antes de Los Juguetes Rabiosos, que están unidos las dos novelas, es de Leopoldo Torres Nilsson, y trabaja Alfredo Alcón, Norma Leandro, Telma Viral, Héctor Alterio, Sergio Renán. Y el director de fotografía era Aníbal Di Salvo, que después fue el director de la película que hablábamos antes. Ah, mirá. Bueno, en el video no están en la peli las referencias al ajedrez como si en la novela, pero sí esto que contábamos recién está como un poco más explicado acá cuando toma la palabra un milico dentro de la organización planteando esa revolución. A ver. Y sin embargo estamos sometidos a las resoluciones del gobierno. ¿Y el gobierno quién lo constituye? Hombres elegidos por partidos políticos informes. ¿Y qué representantes, señores? Las elecciones presidenciales se hacen con capitales extranjeros, previa promesa de otorgar concesiones a una empresa interesada en explotar nuestras riquezas nacionales. En eso estamos de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que propone usted? Propongo que ustedes participen en la creación de una inquietud revolucionaria. Toda sociedad secreta como la que el astrólogo pretende es un cáncer en la colectividad. Crearán así un ficticio cuerpo revolucionario. Cultivarán en especial los atentados terroristas. Cada atentado despierta la conciencia oscura y feroz de la sociedad. Y así, repitiendo los atentados, ¿saben ustedes lo que habrán conseguido? Crear en el país la inquietud revolucionaria. Entonces, cuando la inquietud revolucionaria esté madura, intervendremos nosotros. Yo creo que el asunto hay que plantearlo de otra forma. ¿Ustedes quieren o no la revolución? Nosotros intervendremos en vista de la necesidad de defender las instituciones de la patria, la propiedad, el capital y la familia. Pero en ese caso nosotros trabajaríamos para ustedes para recibir las migajas del banquete. Señores, nosotros no nos hemos reunido aquí para discutir ideología. Bueno, ahí Ay, está. me acuerdo mucho de esa escena, mirá, no las vi yo la peli. Tremenda Me acuerdo esa mucho parte. perdón, ¿no? Mini detalle, Sí, pero sí, me claro. acuerdo de cuando leí por primera vez Los Siete Locos
Y esa escena la leí en un bondi y casi me paso del bondi porque no podía. No podías parar, terminar. De hecho, yo digo, la corto acá porque si no, no puedo más, pero ahí se pone a hablar. El que termina hablando es el astrólogo, digamos, ¿no? Pero esa el que frase dice, no lo llamé para discutir biología. Queremos hacer un plan, ¿no? Pero esa frase tremenda. Y obviamente era la anterior, el milico haciendo todo el plan para que después ellos tomen el poder, ¿no? Claro. Por supuesto. Bueno, en los lanzallamas también está el boxeo presente, el prólogo de los lanzallamas, cuando, bueno, obviamente el boxeo es típico también de muchas obras. Tenemos Hemingway, por supuesto, en su momento, Torito de Cortázar, el propio Soriano en Cuarteles de Invierno, ¿no? Sí. Que habla de la historia del boxeador que va con el cantante de tangos. Pero acá la clave es el prólogo de los lanzallamas, cuando él se pone a hablar de la literatura y él dice que la literatura se la tiene que entender como un cross a la mandíbula. Así directamente, ¿no? Y esa es la forma de escribir de él, sin dudas también, ¿no? Ese ejemplo, hay muchos golpes en el boxeo, pero él elige el cross a la mandíbula. Que vendría a ser un golpe cruzado, Cruzado, ¿no? Directo, acá como que está tenido en cuenta como de los más certeros a la hora de boxear. Deja taradúpido. Y bueno, el futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Perfecta la frase entonces de Roberto Art, también para meter al boxeo acá en la charla. Vamos rapidito a un par de cosas más. Bueno. En las carreras de caballos también presentes, el cuento El crimen casi perfecto del año 1940, un cuento cortito que lo recomiendo. Básicamente es un cuento policial, donde 3 hermanos que, obviamente, como dice el título, hacen un crimen casi perfecto, a partir de un envenenamiento, con geniales cortadas, una muy buena ejecución, pero bueno, siempre pasan cosas en el medio, por supuesto. Sí, me suena muchísimo y no me acuerdo del cuento, pero sí. Uno de los hermanos, Pablo, trabajaba de veterinario, pero estaba descalificado por la justicia e inhabilitado para ejercer su profesión por haber dopado caballos de carrera, ¿no? Era la cuestión acá, que lo metemos ahí un poquito. Recomendadísimo también este cuentito. Pero siempre lo que más se habla de la referencia deportiva de Roberto Art es en el fútbol. ¿Por qué? Porque en el año 1929 hace una crónica de la final de Argentina-Uruguay del Sudamericano, la famosa Copa América de ahora, que se llama Sudamericano en ese momento, titulada Ayer vi a ganar los argentinos. Pero antes de hablar de eso, vamos a contar que en la Aguafuerte grito de alarma, la cito, porque vamos a ver por qué. Jugar al fútbol en medio de la calle o en las calzadas fue siempre un juego prohibido y perseguido por la policía de aquellos buenos tiempos. Los ladrones tomaban sol en las esquinas del arrabal, los vigilantes los conocían, pero como un ladrón era más peligroso que un muchacho, la cana se ensañaba con los futuros Tarascón y Monte, Paternorte, bueno, nombra a varios futbolistas, Ochoa, Ferreira, porque la policía perseguía a los menores y a la pelota, más a la pelota que a los menores. Se hacía en cualquier vereda un partido de gambeta y pechazo, y cuando la partida estaba en lo mejor y se habían roto varios vidrios y atropellado innumeradas comadres que venían de la carnicería, al trote de su jumento, dice él, escuálido, aparecía la cana. Una hipótesis dice que la palabra cana viene de esta Aguafuerte. Mira. Dice que se funda en que cita a un comisario de apellido Racana en esta Aguafuerte, que perseguía a estos pibes que jugaban al fútbol, y todos decían rajemos que viene Racana, rajemos que viene Racana, hasta que quedó rajemos que viene la cana, ¿no? Y finalmente queda la cana. Pero bueno, está en disputa la autoría de la palabra cana, porque algunos también se la dan a aquel, en fines del siglo XIX se inauguraba con un departamento de policía por el centro, y que como estaba al lado de un lugar donde fabricaban canastas, también decían que había caído en canasta la gente y después quedó la cana, caer en cana, ¿no? Entonces hay como varias disputas pero quedémonos con la de Art, ¿no? Que nos gusta más, sí. Sin duda. La crónica de este triunfo que hablábamos de Argentina sobre Uruguay fue el 17 de noviembre del año 1929, acá cerquita, en el histórico estadio de San Lorenzo de Almagro, el viejo gasómetro. El viejo gasómetro, exactamente. Sí. Y acá también, es larga, pero voy a nombrar un parrafito para ver
cómo contó esta historia, ¿no? Dale. Una naranja podrida reventó en el cráneo de un longi. 40.000 pañuelos se agitaron en el aire y Ferreira, de una magnífica patada, hizo el primer gol. Ni un equipo de ametralladoras puede hacer más ruido que esas 80.000 manos que aplaudían el éxito argentino. Tanta gente aplaudía atrás de mis orejas que el viento desalojado por las manos zumbaba en mis mejillas. Luego el juego decreció de entusiasmo y empecé a tomar apuntes. Bien. Aquí van, para que se den cuenta de cómo trabaja un cronista que no entiende ni medio de fútbol. Creo que, y en realidad lo escribe fútbol, y dice, entre paréntesis, creo que así lo escriben los ingleses. Y ahí dice, acá lo que vi. Un negro que vendía un paraguas abollado para librarse del sol. Un regimiento de chicos que vendían ladrillos, cajones, tablas, naranjas, manzanas, bebidas sin alcohol, diarios, retratos, caramelos, etc. Al sur de la cancha, sobre la avenida La Plata, hay una fábrica con techo de 2 aguas y varias claraboyas. De pronto la gente empezó a mirar para aquel lado y era que las claraboyas, lo mismo que hormigas, brotaban mirones que en 4 patas iban a instalarse en el caballete del tejado. Vemos cómo se iba por las ramas, un poco se iba a hablar de lo que pasaba alrededor, ¿no? Lo que estaba mirando, Lo que estaba viendo él, lo que le divertía a él. Así se hacía mucho tiempo que los porteños no jugaban con trepidez. Los uruguayos dieron la impresión de desarrollar un juego más armónico que los argentinos, pero estos, aunque desordenadamente, trabajaron con lo único que da éxito en la vida, el entusiasmo. Así termina la crónica de Roberto Ar, que fue muy inspirador de Osvaldo Soriano, alguien que se metió mucho con el fútbol, sin dudas. Y hay un libro, creo que tenemos la foto ahí, de Pedro Saborido, que se llama Una historia de fútbol. Tiene mucho de esto, ¿no? De esta crónica, sobre todo. Y el libro se llama Una historia de fútbol en 43 cuentos, 18 testimonios, 99 personajes inciertos, 12 circunstancias discutibles, 5 episodios inverosímiles jamás contados, 4 idos, 2 de mozzarella, 3 de fainá, 6 cortados mitad y mitad, 1 almendrado y coso. Ese es el nombre del... que claramente es Saborido, y te hace acordar Pete Capusotto cuando hablaban del Pampernick Rock Festival, ¿no? Y hablaban y terminaban con esas pelotudeces. Esas enumeraciones eternas. Eternas, ¿no? Sin dudas. Y para cerrar cuento una anécdota muy cortita que alguna vez Menotti dice, hablé una sola vez con Bielsa, nada, bien random esto, que se portó muy bien conmigo, me regaló las obras completas de Roberto Art. Mirá. Y yo no había hecho nada por él, dice Menotti, como una anécdota también. Y yo tengo que decir algo que en el año, cuando tenía 18 años, en el año 2001, en la facultad, la profesora de una de las materias que estaba cursando, que era taller de expresión en ese momento en la UBA, nos hizo escribir aguafuertes mucho tiempo. Y bueno, obviamente a escribir, y yo me inspiré en un partido, en algo de fútbol, ¿no? La busqué y no la encontré, si no la hubiera traído para leer un poquito, no la pude encontrar. Y me inspiré en un jugador en ese momento que se llamaba Sergio Schulmeister, que era arquero, que esto es en el 2001, y hacía unos días había intentado quitarse la vida, el 25 de septiembre de 2001. Me acuerdo, él jugaba en San Miguel, creo, en ese momento, que estaba en la C, y la Aguafuerte llamada se va para la D, ¿no? Y contaba medio las peripecias de un jugador que estaba en el ascenso, ¿no? Y medio que, obviamente, siguiendo la mecánica de Art, había que comparar, había que hacer muchas cosas. Bueno, nada, hice esa Aguafuerte, y el 4 de febrero de 2003, lamentablemente, logra su cometido y se suicida Sergio Schulmeister mientras jugaba en Huracán. 2 años en después. ese momento, 2 años después. Alguna vez tal vez contemos su historia, y si encuentro la Aguafuerte también la traigo, la contamos también. Y yo la buscaría, Sergio, la verdad, porque hermosa esta columna y me gustaría una continuación ahí. Gracias, Dale, Sergio. a ustedes.